Vanessa. Muy buenos días y tardes, según corresponda, a las autoridades que nos acompañan, a los expertos y expertas, a los y las colegas de Europa y América Latina, a los y las invitados especiales y participantes. Hoy tenemos el agrado de presentar en el ciclo Diálogos entre Europa y América Latina, fortalezas y desafíos en la lucha contra el hambre, en el contexto de la pandemia en América Latina y en Europa. El contexto de esta reunión se refiere a que el Ministerio de Desarrollo Social de Argentina viene desarrollando, con apoyo del programa de la Unión Europea Eurosocial Plus, una iniciativa para el fortalecimiento del Plan Nacional Argentina contra el Hambre, que se lleva a cabo a través de actividades de asistencia técnica e intercambio con experiencias internacionales de Europa y América Latina. Dichas experiencias nos permiten fortalecer la implementación del plan, mejorar el componente de producción y comercialización de alimentos del Plan Argentina contra el Hambre y diseñar adaptaciones del componente a la realidad de la pospandemia, además de facilitar la institucionalización de la coordinación interinstitucional y jurisdiccional junto a otros actores de la sociedad civil. Y es en este marco que el Ministerio de Desarrollo Social de Argentina desarrolló junto al programa de la Unión Europea Eurosocial Plus y a otros organismos internacionales una agenda de encuentros, de intercambio y reflexión sobre políticas sociales y especialmente políticas alimentarias, dentro del cual se incluye el presente diálogo al más alto nivel. Partiendo de la base que la lucha contra el hambre no se reduce a medidas de emergencia para hacer llegar alimentos a las personas, sino que incluye la exigencia de una vía conceptual y estructural nueva e inédita para la regulación global de los sistemas agroalimentarios fundamentados en cadenas productivas, en economías y dinámicas de la vida social en los diferentes territorios en cada país. En este sentido, nos proponemos reflexionar acerca de la crisis económica, sanitaria y social producida por el COVID-19 que nos enfrenta a una emergencia a escala global que aún sigue exigiendo respuestas de toda índole a los gobiernos. La Unión Europea está comprometida en promover un desarrollo económico y social sostenible, capaz de reducir las brechas de pobreza y favorecer la inclusión social de toda la ciudadanía, que se ha visto en el último año cómo la emergencia sanitaria está poniendo a prueba su sistema de bienestar y la construcción de las políticas sociales. A partir de estos antecedentes y consideraciones, es que nos proponemos el presente diálogo de alto nivel político para compartir reflexiones sobre las medidas que se están tomando en materia de seguridad alimentaria, tanto en Europa como en América Latina. En la apertura de este encuentro nos brindarán palabras introductorias el distinguido ministro de Desarrollo Social, licenciado Daniel Arroyo, y por la delegación de la Unión Europea en Argentina nos acompaña el señor Jordi García Martínez, jefe de la sección política y de prensa. Señor Jordi García Martínez tiene la palabra y seguidamente concluirá esta breve sesión de apertura el señor ministro de Desarrollo Social de Argentina, Daniel Arroyo. Muchas gracias, Vanessa. Buen día a todos y a todas. Es un gusto estar aquí hoy representando a la delegación de la Unión Europea en este evento. Quería saludar primeramente a los señores ministros Arroyo y Bermúdez Madrid, al señor viceministro Echeverría Bermúdez y a mi colega de la Comisión Europea, la señora Emma Toledano Laredo, y agradecerles por su tiempo para estar hoy aquí y participar en este evento. También agradecer al equipo de Eurosocial, del programa Eurosocial, por su incansable trabajo para conseguir realizar este tipo de eventos y al equipo del Ministerio de Desarrollo Social de Argentina. Como saben, el programa Eurosocial es la síntesis del compromiso asumido por la Unión Europea con la promoción de la cohesión social y la lucha contra las desigualdades en América Latina. Desde hace 15 años, el programa realiza aportes a las políticas sociales, de igualdad de género y de gobernanza de la región, con una contribución europea de casi 100 millones de euros durante este periodo, lo cual refleja el compromiso a largo plazo. La seguridad alimentaria es una línea de trabajo de Eurosocial desde sus inicios. Hoy, más que nunca, está en diálogo directo con la prioridad de la Unión Europea de promover una transición verde y justa para enfrentar la crisis global provocada por el cambio climático y agravada por la pandemia del COVID, y luchar contra las desigualdades.
En la UE creemos que el diálogo y el encuentro son valores claves para superar desafíos comunes. Por ello, celebramos este diálogo de alto nivel que tiene lugar hoy para reflexionar sobre las medidas tomadas en materia de seguridad alimentaria, tanto en Europa como en América Latina, en un contexto de crisis socioeconómicas. En este último año hemos visto cómo la emergencia sanitaria está poniendo a prueba nuestro sistema de bienestar y la construcción de políticas sociales. El porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en la Unión Europea antes de la pandemia, en 2019, era de alrededor del 21%, pero la crisis por la pandemia amenaza seriamente con aumentar este porcentaje. Es en ese contexto que la Unión Europea ha decidido, a través del Fondo de Ayudas Europeas para los más necesitados y el Fondo Social Europeo, implementar un mecanismo para reducir la emergencia alimentaria mediante el uso de e-vouchers. También, y en un contexto más global, hemos iniciado el proceso de recuperación denominado Next Generation EU para generar planes y políticas nacionales dirigidos a estimular la recuperación económica y social, pero desde una perspectiva ecológica, digital e inclusiva. Estos nuevos fondos, el Next Generation, están dotados con 750.000 millones de euros y además significa un nuevo paso en los niveles de integración y solidaridad entre los Estados miembros de la Unión Europea, ya que implican también una mutualización de la deuda entre los países, que es algo completamente nuevo en la historia de la Unión Europea. Más concretamente, y para ilustrar nuestra cooperación con los países de América Latina, quisiera tomarse un momento y utilizar nuestra relación con la Argentina como un ejemplo de lo que podemos lograr cooperando, y va en la línea de lo que ya mencionaba Vanessa hace un momento. A través de Eurosocial recibimos hace un tiempo la demanda del Ministerio de Desarrollo Social argentino para apoyar el fortalecimiento del componente de producción y comercialización de alimentos del Plan Argentina contra el Hambre. Este resulta un pilar clave para lograr mayor cohesión social a partir del fortalecimiento de la economía solidaria, social y popular, el cooperativismo y la agricultura familiar. Consideramos que este trabajo podía tener importantes sinergias con la promoción del principio que estamos aplicando en la Unión Europea, que llamamos de la granja a la mesa, cuyo objetivo general es reducir la huella ambiental y climática del sistema alimentario. Y por ello decidimos apoyarlo. Es por eso que en ese marco, junto al Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de Cambio Climático de la Nación, estamos finalizando un estudio de factibilidad para integrar este principio en la gestión de los comedores sociales en Argentina. Buscamos contribuir con la seguridad alimentaria de las comunidades más vulnerables de Argentina mediante la generación de vínculos entre productores de la agricultura familiar y agroecológica y los comedores sociales. Por otro lado, entendemos que una transición verde y justa no puede dejar de lado a la sociedad civil, que es una aliada clave de la Unión Europea en todo el mundo. Es por ello que en las últimas convocatorias lanzadas en Argentina para proyectos financiados por la Unión Europea, sumamos nuevos proyectos con foco en el desarrollo sustentable y la cohesión social. Cada uno de ellos nos permitirá profundizar nuestro trabajo con la sociedad civil del país en el territorio y con poblaciones en situación de vulnerabilidad. Tenemos la esperanza de que estas iniciativas se conviertan en cajas de resonancia y que sus resultados permitan producir y consumir de un modo más sustentable y justo. Resulta indispensable convertir esta crisis que estamos atravesando en una oportunidad, la de reconstruir mejor. En la Unión Europea estamos convencidos de que la salida está en un multilateralismo renovado, en alianzas cada vez más fuertes que empujen, entre otros, el valor de la solidaridad social. Para terminar, quiero agradecer nuevamente al ministro Arroyo y a su equipo por todo el trabajo que hemos hecho y que vamos a seguir haciendo juntos. Esperamos poder seguir profundizando nuestra cooperación sobre la base de estas prioridades compartidas. Así que les agradezco a todas y a todos y a todas por su atención y les deseo que tengan un intercambio muy interesante y fructífero hoy. Muchas gracias. Bueno, buenos días y buenas tardes a todos y a todas. Solo a modo de introducción y de bienvenida, luego tendré mi participación en el panel. Agradecer a Eurosocial la posibilidad que nos da de intercambiar, de tener acceso a información, de tener conocimiento, de evaluar gran parte de las políticas que estamos encarando. Agradecer a los representantes de la Unión Europea, a Jordi García Martínez por esta posibilidad, por las chances que tenemos también de revisar políticas que estamos llevando adelante en Argentina, conocer otras experiencias y plantear desafíos hacia adelante. Agradecer a quienes voy a compartir el panel, al ministro Mauri Echeverría Bermúdez
a la viceministra Maure Echeverría Bermúdez de Cuba y al ministro Juan Luis Bermúdez Madrid de Costa Rica. Seguimos las experiencias de distintos países, queremos comprender, aprender en un contexto donde la lucha contra el hambre es un tema central. Solo en esta introducción, agradecimiento a las posibilidades que nos da Eurosocial y plantear que nuestro desafío es revisar las políticas que estamos encarando y hacer transformaciones para adelante. Claramente creemos que es tiempo de construir otros paradigmas, otras políticas, otras ideas, otros modelos de intervención en la política social, y tomamos estos encuentros en gran medida como eso, como un momento, como una oportunidad también, no solo de revisar y analizar revisar nuestras políticas, conocer otras políticas de otros países en el marco de la lucha contra el hambre, sino también pensar paradigmas nuevos. Es claro que con las ideas, con los paradigmas, con las políticas que estamos encarando, no estamos generando una transformación social sustantiva en América Latina, y creemos que es un tiempo la pandemia para sostener situaciones, pero viene un tiempo para transformar, y en eso también creo que estos encuentros nos ayudan a pensar para adelante, a conocer experiencias y evaluar alternativas. Así que lo mío en esta introducción es el inmenso agradecimiento a Eurosocial, a la Unión Europea y a todos quienes nos acompañan en este panel. Muchas gracias a ambos. A continuación, tengo el enorme agrado de presentar a nuestra querida colega Marcia López, que tendrá a su cargo la moderación de este diálogo de alto nivel. Marcia López es experta del programa Eurosocial Plus, cuenta con una vasta trayectoria en políticas sociales y ha sido ministra de Desarrollo Social y Combate al Hambre de Brasil. Marcia, el piso es tuyo. Gracias, Vanessa. Buen día y buenas tardes a todos y todas. Es un grande honor estar integrada en esta equipe del programa Eurosocial con Virginia, Sofía, Francesco, todo este equipo que tiene mucho compromiso con la América Latina y Caribe. Bueno, y hoy un momento muy especial porque tenemos aquí países que tiene compromiso en este momento tan importante de tantas crisis en que afecta millones de personas con un sufrimiento humano muy fuerte. Y por eso decir que vamos a combatir el hambre en este momento de la pandemia con tantas consecuencias es mismo una actitud corajosa, una actitud de osadía, y por eso yo cumplimento también el gobierno de la Argentina por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, es su equipo que tengo tenido la enorme placer en trabajar. Bueno, ahora entonces vamos a pasar a nuestra dinámica de esta mañana con la participación muy especial de estos 4 invitados. Ministro Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social de Argentina, la señora Emma Toledano Laredo, jefe de unidad de la Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales de la Comunidad Europea, señor Maurí Echeverría Bermúdez, viceministro de la Agricultura de Cuba, y Juan Luis Bermúdez Madrid, ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social de Costa Rica. Un honor tenerlos aquí, muchas gracias por su participación y ahora empezamos nesta dinámica haciendo la primera pregunta que usted tiene por 5 minutos para responder y después empezamos una otra ronda con una otra pregunta. Entonces, la primera pregunta en este contexto que Vanessa, ministros y Jordi ya hablaron, ponemos aquí, ¿qué acciones concretas se han adoptado para atender las necesidades alimentarias de la población en este momento de creciente pobreza, hambre, desempleo e inseguridad alimentaria? Por favor, usted empieza, ministro Daniel Arroyo. Bueno, muchas gracias, Marcia. Básicamente nosotros hemos encarado 3 acciones en este tiempo de pandemia en la lucha contra el hambre. La primera es la asistencia alimentaria.
generamos una tarjeta del Banco Público que se carga el tercer viernes de cada mes para las madres con chicos hasta 14 años. Llegamos a 4 millones de chicos. Es una tarjeta que tiene como objetivo la compra de alimentos. Se transfieren fondos el tercer viernes de cada mes para la compra de alimentos. Las familias compran los alimentos que quieren, como quieren, de la manera que quieren. Nuestra sugerencia es el fomento de leche, carnes, frutas y verduras. Esa ha sido la primera política que tiene como objetivo la cobertura, que tiene como objetivo central atender la problemática del hambre en Argentina. La comenzamos antes de la pandemia. Asumió el presidente Alberto Fernández, yo asumí como ministro el 10 de diciembre del 2019, 3 meses antes de la pandemia, un poco más de 2 meses antes de la pandemia, iniciamos esta tarea, la reforzamos en el marco de la pandemia. Ahí tenemos buenas y malos resultados. Bueno es la cobertura, hemos logrado una cobertura amplia, problemas con la calidad nutricional. Hace un año, en abril del año pasado, el 62% de las compras eran leche, carnes, frutas y verduras. Ahora es el 50%. Tiene que ver con el precio de los alimentos en la Argentina, tiene que ver con un problema serio que se está consumiendo muchos fideos, harina y arroz, poca leche, carne, frutas y verduras. Diría esta primera política, para ser rápido y ocupar los 5 minutos, ha tenido buena cobertura, tenemos problemas de calidad nutricional. Al comienzo, el 60% de las compras eran en supermercados y el 40% eran compras en comercio de cercanía, se dio vuelta. Ahora el 60% es en comercios de cercanía. El abuso de la tarjeta, en general, las personas se cargan con un monto de acuerdo al número de hijos, hacen 2 o 3 compras por mes de promedio, casi 3 compras por mes, orientan al comercio de cercanía. Avanzamos también con hoy es una tarjeta que en cualquier comercio pasa por Postnet directamente. Hoy avanzamos con un sistema para que el pequeño productor, el agricultor pueda vender directamente bajándose un código QR con el celular. Queremos ampliar para que acceda a todo y que los pequeños productores vendan de manera directa. Una política. La segunda tiene que ver con la economía social y con la producción de alimentos. Hemos generado un sistema de crédito no bancario a tasas del 3% anual. La Argentina es un país que tiene niveles de inflación muy altos. El objetivo es capitalizar con máquinas, herramientas, insumos a los pequeños productores. Tenemos en este objetivo de que los productores vendan directamente a los consumidores, agricultura familiar, pequeños productores, 3 grandes líneas. Una es 400 pequeños mercados de cercanía. Estamos generando 400 pequeños mercados de cercanía para que los productores vendan de manera directa ahí. El Ministerio financia la logística, el crédito, el acompañamiento, para que puedan vender, y ahí están vendiendo realmente a precios mucho más bajos que el resto. Armamos una canasta de 28 productos que tienen básicamente que ver con el conjunto de los productos de la canasta básica. Ahí hay un esquema. El segundo es que en la Argentina se aprobó la ley de góndolas. La ley de góndolas establece que en los supermercados tengan que estar todos los productos, también la economía regional, los pequeños productores. Queremos un sistema de marca colectiva, que hay productores que producen en pequeña escala, lo pueden hacer si quieren bajo una misma marca y colocar, entonces tener escala de producción y colocar el producto en la góndola. Y el tercero, y con nosotros muy importante, es un sistema de certificación de calidad de la economía popular, de la agricultura familiar, de la pequeña producción, para que tengan ventajas impositivas y puedan colocar su producto. El segundo gran política ha sido esa, tiene que ver con este objetivo. Nosotros fijamos 5 sectores productivos como los que van a dinamizar el trabajo en mano de obra intensivo: la construcción, el textil, la economía del cuidado, el reciclado y la producción de alimentos, lo cual para nosotros también es un eje central en la reconstrucción del trabajo. El tercer eje, y soy absolutamente breve, tiene que ver con la creación de trabajo. 1 minuto, por favor. Gracias. Tenemos un programa que se llama Potenciar Trabajo. 1 millón de personas arrancan cobrando el 50% del salario mínimo, pueden trabajar en el sector privado y les completan el salario mínimo, se capitaliza con máquinas y herramientas cuando desarrollan su propia actividad o completan sus estudios. Este millón de personas que arrancan cobrando el 50% del salario mínimo, 40% son jóvenes, hasta 29 años, y 1/3 están asociados a la producción de alimentos. Son el conjunto de políticas que hemos encarado en el marco de la pandemia en la lucha contra el hambre, y gracias, Marcia. Gracias, ministro Daniel. Hace como un milagro, muy bueno. Sus comentarios con contenido muy importante que vamos a continuar. Ahora entonces con Emma Toledano Laredo. Por favor, Emma, 5 minutos. Gracias.
Gracias, Marcia. Bueno, encantada de estar aquí con vosotros por primera vez. Como has dicho, Marcia, efectivamente yo vengo de la Comisión Europea, de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión y de la unidad geográfica que cubre España y Malta, y me acompaña, porque no soy la única cara, bueno, la única cara visible sí, pero me acompaña también Simona Pulvere, que es la experta, digamos, de ayuda alimentaria y que lleva el programa de ayuda alimentaria para España. Y esperemos hoy brevemente poder compartir y útilmente en este debate la experiencia europea y bueno, agradecemos sinceramente el intercambio que seguramente enriquece también nuestras propias reflexiones internas europeas. Pues en la Unión Europea se está abordando la privación material desde hace más de 30 años como complemento a las políticas de inclusión social y erradicación de la pobreza. Creado en 2014, el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas, que Jordi ya mencionó, el FEAD, financia medidas de los países de la Unión Europea para proporcionar alimentos o asistencia material básica a las personas que más lo necesitan. Este fondo viene en continuación del Programa Europeo de Distribución Alimentaria para los Más Desfavorecidos, empezado en el 87, que venía a hacer un buen uso de los excedentes agrícolas existentes a la época, en aquel momento, a través de organizaciones involucradas en distribución de alimentos a las personas más necesitadas. El FEAD tiene asignado para el periodo 2014-2020, entonces estamos terminando, digamos, con los compromisos, más de 3.800 millones de euros para proporcionar alimentos o asistencia material básica a las personas desfavorecidas, asistencia que tiene que ir acompañada de medidas de inclusión social, como orientación y apoyo para sacar a estas personas de la pobreza. El FEAD se gestiona a través de lo que se llama gestión compartida a nivel de los fondos europeos estructurales, es decir, la Comisión Europea aprueba los programas nacionales para un periodo de 7 años, 14-20, y luego las autoridades nacionales, basándose en ellos, toman las decisiones que permitirán a las organizaciones asociadas, por lo general no gubernamentales, suministrar la ayuda. Los países de la Unión Europea pueden elegir, en función de su situación, el tipo de ayuda que desean proporcionar, alimentaria, material básica o una combinación de ambas, y cómo obtenerla y distribuirla. La contribución financiera europea es de 85%, mientras que los Estados miembros participan claramente con un 15% al coste de la ayuda. Desde el inicio del programa, el FEAD ha proporcionado ayuda alimentaria y material a alrededor de 13 millones de personas cada año, ayuda que se ha materializado en una media de 350.000 toneladas de alimentos distribuidos anualmente en la mayoría de los países o en productos de higiene y material escolar en algunos de los Estados miembros. En mayo de 2020, como respuesta de la crisis COVID-19 y a las necesidades crecientes, la Comisión Europea ha propuesto modificaciones del marco reglamentario y presupuestario europeo, poniendo a disposición del FEAD recursos adicionales para los años 2020, 2021 y 2022, como parte del incremento de los recursos destinados a la política de cohesión en el marco del presupuesto europeo 14-20 y también en el marco del nuevo plan de recuperación. Jordi ha mencionado el Next Generation EU y una parte de eso que se llama REACT-EU. En abril del 2020, la Comisión ya había tomado la iniciativa de modificar el FEAD en el contexto de lo que llamamos las iniciativas de inversión en respuesta al coronavirus plus, que introdujo simplemente más flexibilidad en los reglamentos de base de la política de cohesión y de los fondos de cohesión y más liquidez para los Estados miembros. Un minuto, por favor. Todas estas medidas y los recursos adicionales puestos a disposición de los Estados miembros vienen a abordar tanto la demanda creciente de ayuda material como efecto de la crisis, como las dificultades logísticas y administrativas de las organizaciones para llegar a las personas e identificar nuevas necesidades debidas a la crisis sanitaria. En cuanto a la continuidad del apoyo europeo a abordar la privación material, el futuro periodo de programación de los fondos, 2021-2027, abarcará la ayuda material dentro del Fondo Social Europeo Plus, con el fin de asegurar un apoyo integrado a las personas más desfavorecidas y ofrecer un largo abanico de medidas, desde la ayuda material básica y alimentaria hasta ofertas de formación y facilitación de acceso al mercado laboral.
Gracias, Emma, por su mapeo y esta conjuntura muy rápida, pero muy importante. Gracias. Entonces, ahora pasamos la palabra para el viceministro de la Agricultura de Cuba, Maurí Echevarría Bermúdez. Toda nuestra solidaridad a Cuba. Viceministro, con tu palabra, por favor. Muchas gracias, muy buenos días y buenas tardes a todas y todos los participantes. Para nosotros, primeramente agradecer en nombre del Ministro de Agricultura y los productores agropecuarios por invitarnos a este diálogo y encuentro virtual con todos ustedes. Decirles que la agricultura en Cuba, la producción de alimentos en Cuba constituye una prioridad del gobierno cubano. De hecho, en los propios lineamientos del 8º Congreso del Partido, así se ha refrendado que constituye una de las primeras prioridades para el pueblo de Cuba. De hecho, recientemente el gobierno cubano ha aprobado un plan de soberanía alimentaria y de educación nutricional que viene constituyendo la ley sombrilla para el resto de todas las políticas agropecuarias en Cuba. Unido a ello, entonces, tiene previsto un sistema, el desarrollo de los sistemas alimentarios locales con mucha fuerza en el desarrollo de las pequeñas, medianas empresas, productores individuales, basado en un componente fundamental de la potenciación del desarrollo de la ciencia y la innovación en los productores nuestros y sobre todo también muy importante resaltar la participación de la cooperación internacional, de la Unión Europea, de la FAO, de FIDA, que han contribuido en ese desarrollo. Más recientemente, a partir de todos los efectos que tiene también en Cuba la intensificación de las medidas del bloqueo del gobierno de los Estados Unidos, que tenemos muchas limitaciones para acceder a los insumos, al desarrollo de las tecnologías y demás, para los productores, el gobierno cubano también ha aprobado ahora un paquete de 63 medidas que van dirigidas a dinamizar la producción agropecuaria y en ello tiene un peso fundamental todas las medidas económicas financieras que van dirigidos a beneficios de impuestos para los productores. O sea, se ha aprobado un régimen especial por el gobierno para disminuir los impuestos a los productores. Se han ampliado también las líneas de crédito para los productores con facilidades de amortización. Se han establecido también políticas de precios que benefician las producciones agropecuarias, disminuciones en los costos de los insumos. Por otra parte, también se han establecido un grupo de medidas dirigidas a dotar de mayor capacidad de gestión y autonomía a los productores agropecuarios, con muchas medidas dirigidas a que los productores puedan participar directamente en la comercialización, que puedan tener acceso a los diferentes mercados. Se ha establecido también una política de comercialización diferente, con mayor flexibilidad también para todos los productores, incluso en producciones que constituyen encargo estatal en Cuba, con facilidades también para que puedan acceder también a otros mercados a partir del cumplimiento de sus planes. Políticas también de bioproductos que son decisivas para nosotros a partir de toda la carencia de insumos que tenemos, sobre todo el fertilizante y plaguicidas. Se ha establecido una política del desarrollo de los bioproductos, bioplaguicidas, biofertilizantes, que hoy son la base de las producciones de nosotros, porque prácticamente estamos trabajando en ese escenario con la aplicación de bioproductos. En ello también intervienen políticas aprobadas recientemente del desarrollo del extensionismo agropecuario, que forma un papel también fundamental en la capacitación y la preparación de nuestros productores, y con ello también se ha aprobado recientemente una política de agroecología que también potencia todas las producciones agroecológicas en los productores nuestros, y por consiguiente hay un elemento también muy importante en todo el desarrollo de los sistemas alimentarios locales que va dirigido también a fortalecer las producciones de la agricultura urbana, suburbana y familiar en Cuba, que es una de las experiencias que hemos llevado a cabo ya con resultados más sostenidos, que va dirigido también a las producciones de las poblaciones más urbanas, también abarca lo rural y potencia varios subprogramas que sin duda tienen un impacto en la población. Como parte también del aseguramiento de la alimentación de la población, se está desarrollando también un plan de autoabastecimiento territorial que va dirigido a garantizar también a la población una distribución de productos agrícolas con equidad para toda la población cubana, tanto de producciones agrícolas como también estamos intencionando las producciones orgánicas y
Por supuesto, en todo ello también va implícito el desarrollo como concepto del desarrollo agroindustrial para los productores agropecuarios, la potenciación de los modos pecuarios, de todo ello tributaría al enfrentamiento a esta situación de la pandemia y del recrudecimiento del bloqueo, como explicamos. Muchas gracias por la atención. Gracias, Mauri, por su también exposición. Estas iniciativas de ley y de sistemas, claro, son fundamentales para la consolidación de una política pública de seguridad alimentaria, nutricional, con calidad y cantidad, que esto esté siempre vinculado a un proceso de desarrollo social, económico, sostenible en cada país. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora por final presentamos y pedimos a la palabra, la participación del Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social de Costa Rica, Juan Luis Bermúdez Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Marce. Muy buenos días y tardes a todas, todos y todes. No puedo omitir mi más sincero agradecimiento a Eurosocial y al ministro Arroyo por provocar este encuentro que realmente nos coloca ante la cruda realidad de las privaciones más elementales que puede enfrentar hoy la población. Según un reciente informe que esta semana se publicó por varias agencias de Naciones Unidas, 9 de cada 100, o lo que es casi igual a 1 de cada 10 seres humanos en nuestra región, en América Latina y el Caribe, padecen hambre. Pero en realidad eso nos habla también de esas agendas inconclusas de nuestros sistemas de protección social que están polarizados entre retos históricos de la asistencia humanitaria y social y las nuevas necesidades y fronteras de protección universalista a la que nos ha llevado esta pandemia, que no es otra cosa al final que una emergencia global muy compleja que enfrenta nuestra humanidad. Ahí solemos decir aquí en Costa Rica que navegar en estas aguas de una sindemia como la que nuestra generación enfrenta y entendiendo la responsabilidad del Estado social democrático y de derecho y de su tejido institucional, sí o sí nos toca amarrarnos al mástil de los derechos humanos, siendo particularmente importante la Agenda 2030, que viene a ser como la cuerda que nos impide cambiar nuestra ruta al destino que nos habíamos planteado de erradicación del hambre. En Costa Rica trabajamos en 2 dimensiones territoriales de respuesta. La primera de ellas, la nacional. Cuando vemos la afectación inmediata que tienen las medidas sanitarias sobre el turismo, que representaba el 8% del PIB antes de la pandemia, y la aplicación de medidas sanitarias, sabíamos que se iba a impactar transversalmente la economía, el mercado laboral, la subsistencia familiar y toda la dinámica social. Esto nos llevó a pensar muy rápidamente en el diseño de un programa de emergencia, una transferencia monetaria no condicionada que llamamos el bono proteger, equivalente a $200 por mes durante 3 meses, que pudiese representar una vía de acceso rápido y universalista para personas con afectación laboral. Me refiero a personas que hubiesen sido despedidas, una reducción de jornada laboral, con suspensiones de contrato, afectación de su actividad informal. Este programa, que terminó en diciembre como su financiamiento debido a que era extraordinario, sí nos dejó grandes lecciones, y una de ellas fue la importancia de la virtualidad, porque nos permitió una inclusión muy rápida en una gran parte de la población. La inclusión también de la población independiente, informal y temporal fue una innovación, porque además nos permitió registrar ese contingente invisible de los mercados laborales, alcanzando al final una cobertura superior al 30% de la ocupación. Nos permitió también visualizar la afectación diferenciada que estaba teniendo la pandemia sobre las mujeres. 75% de los beneficiarios tenían secundaria incompleta o menos, 75% quedó en manos de personas que al final tenían ingresos menores a los $100. Todo esto fue financiado con recursos extraordinarios, pero también con deuda. En ausencia de un subsidio de desempleo, la rápida movilización de recursos nos permitió tener una plataforma creada con una alianza público-privada, lo cual también fue muy, muy importante. Y nos permitió también generar
facilitación tecnológica a aquellas personas que no tenían niveles de alfabetización digital suficientes para acceder a ello. También, además de esas medidas, echamos mano de los sistemas de información social para desarrollar desde lo que en Costa Rica llamamos la política social de precisión, una transferencia que alcanzara a familias que no tenían atención del Estado, pero que estaban en condición de pobreza o pobreza extrema, con una atención de $120 por 3 meses. Creamos además una transferencia monetaria de $90 para familias que no contaran con aseguramiento y por ende no tuvieran acceso a la licencia de incapacidad temporal para que pudiesen atender las necesidades fundamentales de alimentación y también para el pago de gastos funerarios por fallecimientos de familiares relacionados con el COVID. Garantizamos los recursos para protección de necesidades básicas de población institucionalizada en hogares o centros de atención de larga estancia. También logramos generar un subsidio que permitió atender a poblaciones alejadas y desconectadas, pero un subsidio que al final se entregó en especie con paquetes de alimentos que fueron entregados más de 300,000 durante los meses de mayor restricción. Habilitamos la entrega de alimentos a 2/3 partes de los estudiantes que en el momento en el que pasan eventualidad podían poner en riesgo el soporte nutricional que recibían en los comedores escolares y que dependía de esa presencialidad. Sostuvimos el funcionamiento de todos los centros de cuidado y desarrollo infantil y en aquellos casos en que los responsables o padres o madres decidían que no los iban a remitir al centro por una situación de prevención, se les hacían llegar paquetes de alimentos. ¿Puede concluir, por favor? Sí. Finalmente, aceleramos la implementación de un programa que llamamos Nido, Niñez, Desarrollo y Oportunidades, que es parte de la estrategia Puente al Desarrollo, y trabajamos también con comunidades rurales con un nuevo componente de nuestra estrategia de política social que se llama Puente al Agro, que nos permite trabajar con familias de la zona rural que tienen capacidades productivas pero que no se conectaban con los mercados locales. Rápidamente, en lo regional también trabajamos con apoyo de Eurosocial, lo cual quiero agradecer y destacar en la construcción de la política social integral regional y el plan 3R, el plan de recuperación, reconstrucción social y resiliencia, el cual pone el acento en la seguridad alimentaria y nutricional frente a la crisis climática y también la crisis de la COVID-19. Gracias. Gracias, Juan, que ponga también otros elementos en términos de género, del sistema de información, de perspectiva territorial. Muy importante, gracias. Entonces, ahora empezamos la segunda ronda que hago aquí. La pregunta, empezamos por Emma, ¿ok? ¿Cuáles son los mayores desafíos para la implementación de un plan de acción integrado o política alimentaria frente a la pandemia? ¿Cómo se ha resuelto el tema de la articulación, gestión y participación interinstitucional de los diversos actores, involucrando al Estado y la sociedad civil? Claro, Emma, la pregunta es extensa, puedes sacar un contenido que piensas más relevante ahora. Por favor, ahora pido 2 minutos, por favor. Gracias. Disculpe. Sí, bueno, la crisis de la COVID-19 afectó a los más vulnerables de la sociedad, como sabemos, de manera totalmente desproporcionada y aumentó el número de personas en situación de pobreza o riesgo de pobreza. Entonces, además de aumentar el número de beneficiarios, también surgieron nuevos perfiles de personas necesidad de ayuda. Se trata, entre otros, de trabajadores despedidos, estudiantes que han perdido empleos, de verano becas, familias que dependen de comidas escolares gratuitas, familias monoparentales, a menudo mujeres, y sus hijos trabajadores autónomas o sin contrato de trabajo, o personas que viven en alojamientos temporales o no convencionales, o personas sin hogar. Pues identificar y llegar a esos nuevos beneficiarios ha sido un reto para las organizaciones asociadas, en particular en relación con los grupos vulnerables que no han estado en contacto con servicios de apoyo antes, como migrantes indocumentados o personas que no tienen derecho a protección social. Y por eso en algunos países se llevaron a cabo actividades de divulgación. La comunicación es fundamental en estas circunstancias, y de divulgación en la calle, para mantener un contacto físico con el grupo destinatario. Además, se también
fue fundamental comunicar las medidas de apoyo disponibles porque los nuevos beneficiarios no suelen ser conscientes. La cooperación local con los municipios y otras partes interesadas locales es esencial para informar a los nuevos beneficiarios. Durante la pandemia también han surgido necesidades adicionales de beneficiarios nuevos y ya existentes, si bien se ha producido un aumento considerable de la demanda de alimentos y otras ayudas materiales básicas, y también ha dificultado la llegada de la ayuda. Entonces algunos beneficiarios no pudieron viajar a bancos de alimentos, y eso fue el caso en particular de las personas de edad avanzada y personas con problemas de salud. El aislamiento social, el aumento de los casos de violencia doméstica, interrupción del seguimiento de los servicios sociales también han generado una mayor necesidad. Pues por hacer frente a esta situación, pues las medidas para prestar apoyo a los nuevos beneficiarios y en estas circunstancias deben tener en cuenta su seguridad vinculada a riesgo de infección relacionada con la COVID-19, así como su dignidad. Entonces, la introducción de tarjetas electrónicas para entregar ayuda alimentaria y asistencia material básica reduce la necesidad de contacto humano y nos obliga a los beneficiarios no obliga a los beneficiarios a cola en los bancos de alimentos y, por tanto, minimiza la estigmatización. Por otra parte, la falta de contacto puede ser un obstáculo para llegar a las personas a fin de abordar su necesidad. En respuestas a la crisis, bueno, ya he mencionado el hecho de que se revisó el reglamento del FEAD para ponerlo más flexible, para llevar más liquidez a los Estados miembros. También las autoridades de gestión y las organizaciones asociadas respondieron rápidamente, encontrando pues formas innovadoras de prestar asistencia, adaptar sus recursos y metodologías a la situación actual. Por ejemplo, las organizaciones asociadas tuvieron que modificar los procesos de distribución, principalmente a través de entregas domiciliarias o puntos de recogida más pequeños, para cumplir con la normativa de distanciamiento social. También encontraron nuevos enfoques para aplicar medidas de acompañamiento. Conclúa, por favor. Y entonces, también se desarrollaron nuevos enfoques para el embarque y la formación de voluntarios, incluido con concursos de Lina. Entonces, comunicación, diálogo, innovación fundamental, la contribución de los municipios, la red de todas las partes. En conclusión, la implementación de un plan de acción en respuesta a la crisis de COVID-19 es el resultado de todos los actores a varios niveles, desde la Comisión Europea, que facilita la tarea con cambios legislativos, con presupuesto adicional, hasta autoridades nacionales, organizaciones no gubernamentales y voluntarios que ponen en marcha los programas de distribución adaptados a la realidad de cada país. Yo diría que esos son los ingredientes principales. Muchas gracias, Emma. Paso luego a Maurí Echevarría Bermúdez, viceministro de Agricultura de Cuba, por favor. Gracias. Sí, gracias. Nosotros, como le informamos anteriormente, en Cuba, bajo la conducción del gobierno y del partido, se ha aprobado el Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional, que creo que tiene un componente muy importante, la participación interinstitucional que se ha logrado en él. Han participado en total unos 92 organismos, de ellos la participación de la sociedad civil ha sido activa, las agencias extranjeras, todos los organismos de la Administración Central del Estado, o sea que es un programa que precisamente cumple esos requisitos de la participación interinstitucional de todos los actores en cada uno de los proyectos que estamos llevando a cabo para el desarrollo de los programas agropecuarios. Tiene una participación decisiva también la política de género, marcada incluso por todos los trabajos y el desarrollo de la mujer en el campo, la mujer rural, que tiene también una potenciación, toda la política de género. Hemos establecido también un sistema de comercio electrónico a partir de todos los impactos de la COVID, que hoy, este mes en Cuba, es el mes de mayores contagios por COVID. No obstante, los fallecidos continúan siendo los países que alcanzan las cifras más bajas de fallecidos. Se trabaja intensamente en el desarrollo de los candidatos vacunales, ya con 5 logrados en Cuba, gracias al desarrollo también y el potencial científico que tenemos, y de ello ya hay una vacuna que ya se ha aprobado, la Aldala, que es una vacuna también que se va a aplicar en mayor escala ya a la población. Es uno de los logros que hoy tenemos, también ya la Soberana, con altos índices de eficiencia. En torno a ellos, entonces, se están potenciando todas las políticas para facilitarle todos los servicios a la población, como les decía, el comercio electrónico,
la participación del gobierno y del partido conduciendo cada uno de los sistemas alimentarios locales bajo la integración también de todos los organismos, de los productores en cada una de estas decisiones. Se han abierto incluso los mercados agropecuarios también con una política diferente, con la participación de diferentes entidades, con mayor flexibilidad para la comercialización directa al pueblo, al igual que una política también de logística más vinculada directamente hacia los productores. Muchas gracias por la... Ok, gracias. Ahora entonces, por favor, Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social de Costa Rica, Juan Luis Bermúdez Madrid. Gracias. Gracias. En términos generales, podría decir que hemos respondido a los retos de la coyuntura y los esfuerzos de la inversión social que hemos realizado nos permitieron no ver un aumento de la pobreza multidimensional en el 2020, pero al lado de la respuesta sanitaria vinculada a la COVID-19, sí tuvimos un aumento del desempleo que llevó también a un aumento de la pobreza por ingresos, que para el año pasado se ubicó por encima de 1/4 de la población y 7% de los hogares. Esto nos plantea un reto de hacer todavía más, muchas veces con los mismos recursos o incluso con menos. Ahí es donde como región tenemos el grandísimo reto de que los impactos coyunturales no se conviertan en nuevas brechas de desigualdad, en que el hambre al final no se convierta en una violación sistemática y sostenida de los derechos de las personas y evitar que esa desatención ponga en jaque la institucionalidad de nuestros países, la promesa democrática de una región que no debe recibir ni una gota más de sangre en razón de la descomposición social. Y eso tenemos que tenerlo muy, muy presente. La pandemia dejó al descubierto nudos muy críticos de la protección social de nuestros países, pero también espacios vacíos de la cooperación internacional que no hemos abordado con una ruta clara que permita renovar y vacunar al multilateralismo de los riesgos de quienes a muchas veces lo han cuestionado. Ahí, por otro lado, los países ya contábamos con un muy limitado espacio fiscal y las presiones del mercado laboral en un ciclo a la baja han reflejado también las limitaciones de la resiliencia del financiamiento de los sistemas de seguridad y protección social de la región. Ahí es donde frente a la crisis debemos evitar, como lo ha dicho CEPAL en algún momento, mayores retrocesos. Y esto implica no apostar por políticas de austeridad cuando tenemos a la necesidad de las poblaciones en el centro y en el frente de nuestros gobiernos. Es fundamental proteger y encontrar nuevas fuentes financieras para el gasto social, buscar su sostenibilidad, así como promover una fiscalidad progresiva, asegurando recursos constantes para una ejecución basada, eso sí, en resultados e impactos. La seguridad alimentaria también en la región es necesario que avance en términos de eficiencia productiva, de transferencia tecnológica, de complementariedad subregional, de prácticas ambientalmente sostenibles, de optimización de las cadenas de valor que partan desde las familias y las comunidades, y todo esto debe convertirse en un bien regional que no es monopolio de las agendas agropecuarias o de la agroindustria, sino una responsabilidad del Estado. También es muy importante dar fortaleza a los sistemas integrales de gestión de riesgo y a los sistemas sanitarios. Concluya, por favor. Sí. Y finalmente, consolidar, adaptar y flexibilizar los sistemas de protección social, generando entonces en esto la mayor fortaleza de nuestras poblaciones y de nuestros estados. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministro. Y ahora entonces concluimos esta etapa con la participación de nuestro anfitrión, ministro Daniel Arroyo, por favor. Gracias. Gracias, Marcia. Muy breve. En la Argentina aumentó la pobreza por ingresos. Hay dificultades muy serias y yo creo que sacamos 3 aprendizajes claros en la relación con los actores. Primero es el rol de la escuela, del sistema educativo. Gran parte de la existencia alimentaria se desarrolló a través de la escuela. Lo único universal, lo único que tiene legitimidad, el centro de una comunidad
es la escuela. En un contexto donde no hubo clases durante mucho tiempo, se pudo reforzar desde ahí la asistencia alimentaria y el acompañamiento. Ese es el primer, yo diría, aprendizaje que hemos sacado en este contexto tan complejo. El segundo es la red social que tiene la Argentina, más allá del Estado, y el Estado ha tenido mucha presencia. El año pasado yo tripliqué el presupuesto, arranqué con un presupuesto y terminé ejecutando el 300%. Este año claramente vamos a sobre ejecutar nuevamente el presupuesto. La red social formada por las organizaciones sociales, las iglesias, hay una gran red en la que incluyo al sector privado que ha estado a la altura. Eso hay que institucionalizarlo en los próximos tiempos. Hasta ahora no lo hicimos, que es lo que llamamos consejos consultivos locales, instancias de trabajo en cada una de las localidades y las provincias, de articular el sector público, el sector privado y las organizaciones sociales. Y tercer aprendizaje, el desarrollo local, que esto es de abajo hacia arriba. Argentina tiene un gobierno nacional, 24 provincias, niveles intermedios, y 2.200 municipios, que es desarrollo local, que es desde los municipios, que es desde abajo hacia arriba. Estos son los aprendizajes. Y también para adelante, y creo que tomo parte de lo que decía recién el ministro de Costa Rica, políticas hacia adelante de un debate respecto de la fiscalidad y el apoyo económico. Creemos nosotros que hay que instalar el debate sobre cierta universalidad, un ingreso de base a gran parte de la población con dificultades. Eso es un debate fiscal significativo, pero el debate sobre la universalidad, sobre establecer un ingreso de base universal para tantas personas con dificultades laborales, creo que es un debate a darnos en América Latina. Esos son nuestros aprendizajes y nuestra mirada respecto de los debates y los trabajos y los conceptos que hay que plantear en la pospandemia para los próximos tiempos. Muchas gracias, ministro Daniel. Bueno, y así concluimos esta etapa, pasamos al cierre enseguida, solo diciendo que me parece que por menor tiempo, pero las presentaciones tuvieron una cualidad muy impresionante, muy importante, bastante identidad en los principios, en la voluntad de hacer, de construir, todos que hablaron. Me pareció que también aquí, como en Brasil, nosotros tuvimos la experiencia con Ambrecero, haciendo la integración, la articulación entre varias políticas públicas. Y por eso, mucha afinidad con todo que estamos ahí escuchando hoy, considerando que usted enfatizaron la importancia de tenermos un diagnóstico de la realidad para saber las especificidades, para trabajar con la diversidad incluso y las potencialidades que tenemos. Definir prioridades son fundamentales para esto. Después que asegurar políticas de Estado que sean continuas, que sean basadas en leyes, en sistemas públicos muy importantes para garantizar todo ese sistema de economía social, solidaria, el fortalecimiento de agricultura familiar, como la producción, la comercialización, con las varias estrategias presentadas. La participación de la sociedad civil, la potencialización de las iniciativas que ya tenemos ahí en varios países. Esto es fundamental. Claro, la garantización del presupuesto que haga mismo para el compromiso con un sistema de protección social, que tengamos la intersectorialidad, la comunicación, una metodología de trabajo integrado. Esto es fundamental que tengamos ahí el presupuesto en la continuidad para responder a todos estos desafíos, estos retos que tenemos ahora a partir de un nuevo tiempo, porque las consecuencias de la pandemia no estaban previstas. Entonces, toda la estructura de la administración pública, la gestión de un plan, como es el plan Argentina contra el hambre, como es el plan de todos los países de Costa Rica, de Unión Europea, de Cuba, esto exige una articulación permanente de los equipos. En esto que estamos también trabajando en la Argentina. Y por eso yo pienso que podemos seguir estos diálogos en otras frentes. Sabemos que tenemos ahí cada ministro equipos comprometidos, competentes,
podemos, claro, seguir haciendo este diálogo siempre con el apoyo del programa Eurosocial de la Unión Europea. Entonces, así agradezco muchísimo la presencia de ustedes, ministros, viceministro, Emma, todos los invitados y participantes que aquí están en esta mañana, en esta tarde, en fin. Entonces paso ahora, agradezco la confianza para que yo pudiese estar aquí con ustedes. Paso ahora entonces para también mi colega, amiga de trabajo ahí en Argentina, del Ministerio de Desarrollo Social, de equipo de ministro Daniel Bajoyo, Marcela Rebón, que es directora general de Información Social Estratégica del Ministerio de Desarrollo Social de Argentina. Así también con Francesco María Chiori, coordinador de políticas sociales de Eurosocial, mi grande amigo también, a quien agradezco la confianza. Gracias. Bueno, muchas gracias, Marcia, por la presentación. Bueno, buenos días y buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, agradecer a los países que han a los países participantes, Cuba, Costa Rica y a la Comisión Europea, por esta gran contribución al fortalecimiento de nuestro plan Argentina de lucha contra el hambre. A partir de compartir las experiencias desarrolladas en materia de seguridad alimentaria y calidad nutricional, para nosotros es un aporte muy importante y muy valioso, sobre todo en este contexto de pandemia, justamente donde las relaciones que estamos manteniendo virtualmente nos hacen quizás como más difícil esta situación, digamos, estas experiencias, conocer, digamos, otras experiencias que se están haciendo en otros países de la región. También agradecer especialmente al programa Eurosocial Plus por el compromiso que han asumido y que han mantenido a lo largo de todo este año compartido para el mejoramiento del componente de comercialización y producción de alimentos en un contexto, ¿sí?, que nosotros comenzamos vinculado con la reconstrucción social, pero al mismo tiempo de asumir una convivencia con una crisis sanitaria a nivel mundial que no tiene precedentes. Como dijo el ministro Daniel Arroyo, nosotros necesitamos, desde un organismo que tiene a cargo las políticas públicas sustantivas destinadas a mejorar la calidad de vida de las familias, en primer lugar, hacer una revisión permanente de todo lo que nosotros venimos desarrollando y haciendo, de cuestionarlo, interpelando a la luz de los resultados y a la luz del impacto que van teniendo esas políticas en la población. Necesitamos con esto, y a partir también de estas experiencias que nos enriquecen, la posibilidad de poder transformar el paradigma de las políticas sociales de cara a la reconstrucción de la situación, de la desgarradora situación social que ha dejado la pandemia en nuestros países. Claramente, y sobre todo a partir de escuchar este valioso intercambio, la lucha contra el hambre no necesita no solamente de mejorar la calidad nutricional y de derribar las barreras de acceso a los alimentos, sobre todo a los sectores más desfavorecidos, y que a su vez han sido los que de alguna manera sufrieron las consecuencias más duras de la crisis sanitaria. Sino no solamente vincular lo que es la asistencia directa en materia de alimentaria, sino también fortalecer los sistemas agroalimentarios sostenibles, las experiencias, ¿sí?, de los productores familiares y comunitarios, que también esto implican inserción laboral, implican inserción productiva e inserción sociocomunitaria. Me parece que esto tenemos todos los países y todas las experiencias que se comentaron en común, y me parece que es un punto para seguir trabajando. Antes de darle, celebramos nuevamente encuentros como este, que nos permiten fortalecernos y nos permiten enriquecernos con este tipo de experiencias. Y antes de dejarle la palabra a Francesco, quería agradecer especialmente desde el equipo de Eurosocial a Virginia Tedeschi, desde el Ministerio de Desarrollo a Martín de Paula, a Vanessa Weinstein, y a la colega y amiga
brasilera Marcia López, que nos han hecho muy interesante todo este recorrido, que de alguna manera queda sintetizado en este espacio y en este encuentro, pero que fue un lindo año de trabajo y que esperamos poder seguir continuando. Así que bueno, muchas gracias, le dejamos la palabra para el cierre a Francesco. Bien, Marcela, muchas gracias. Gracias a todos ustedes, Marcia también, por la moderación y el compromiso que puso en todo este recorrido. Y gracias evidentemente a las experiencias de Costa Rica, de Cuba, de G-Employment, de la Unión Europea, por haber compartido aquí experiencias, reflexiones, y por haber ampliado, digamos, la mirada, enriquecido la mirada, en este intento que todos tenemos de fortalecer la política de lucha contra el hambre. El mío va a ser un cierre realmente muy telegráfico. Marcela entró en la materia, no lo voy a hacer, porque además no corresponde. Únicamente 2 palabras desde el programa Eurosocial. En primer lugar, estamos muy contentos de estar apoyando esta política que lidera el ministro Daniel Arroyo, el gobierno argentino. La verdad es una experiencia fuerte y estamos aprendiendo mucho también. Y en segundo lugar, algo que no por ser obvio deja de ser importante. Digamos, la pandemia puso en juego la capacidad de reacción de los dispositivos que ya teníamos los países y impuso la generación rápida, casi inmediata, de nuevos dispositivos, de nuevos instrumentos, nuevas herramientas, nuevas prestaciones. Bueno, todo este capital, ¿verdad? Evidentemente ahora tiene que ser capitalizado rápidamente para pasar de la emergencia a un sistema de reacción rápida, ¿verdad? Que permita seguir enfrentando las secuelas de esta pandemia, pero también prepararnos todos los países a nuevos episodios que, según la ciencia, y no solo la ciencia, la humanidad estará obligada a soportar a futuro. Desde el programa Eurosocial, este programa de la Unión Europea, con fuerza y humildemente al lado de la disposición, sobre todo para anclar en los sistemas de protección social, ¿verdad? Estos sistemas, estos dispositivos de aseguramiento de la alimentación, los dispositivos de seguridad alimentaria, anclarlo en los sistemas de protección social como un anillo, obviamente dicho, y también a disposición, evidentemente, para compartir aprendizaje, cuestionamiento y revisiones, como decía Marcela, ¿verdad? Porque realmente es el momento para que intercambiemos más para aprender los unos de los otros. Entiendo que estas son palabras que pueden sonar retóricas, pero son el DNA de este programa y tenemos ya abundante, ¿verdad?, historia recorrida para entender que efectivamente este intercambio, esta puesta en común, estas revisiones entre países, Europa y América Latina, están dando fruto positivo. Así que nuevamente muchas gracias y hasta muy pronto. Te devuelvo la palabra a Marcela o Vanessa. Bueno, muchas gracias a todos y todas, y de esta manera cerramos un muy importante y nutritivo encuentro y diálogo, y los esperamos en el próximo diálogo. Gracias a todos y a todas, que tengan una muy buena jornada. Gracias. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Gracias, adiós. Cuidaros mucho. Muchas gracias. Gracias. Chao. Seguimos en la lucha contra el hambre. Seguimos. Gracias. Seguimos.